Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Bueno, seguimos aquí en el informativo del Tercer Canal analizando otras noticias del orden nacional que algunas veces creemos, nos parece a nosotros, que no se les da la dimensión o la importancia de lo que significan realmente para la vida nacional, para la vida del país. Y creemos que a veces más bien se le hace todo el control social que debe hacer el periodismo, lógicamente, a todo lo que hace, se mueve la campaña del pacto histórico, a Gustavo Petro, a Piedad Córdoba, a Francia Márquez. Hemos visto esta semana cómo a Francia, bueno, que si está en el CISBEN, que si no está, le hacen el análisis arriba, abajo, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, válido, respetable, válido. Vemos que están muy preocupados por lo que dijo o dejó de decir el hermano de Gustavo Petro, Fernando Petro, en la cárcel La Picota, análisis, reacciones, válido. Pero de la campaña de Fico Gutiérrez hemos visto, por ejemplo, que hay una serie de artículos periodísticos que señalan que el señor Federico Pinocho Gutiérrez se mueve en un avión que perteneció al narcotráfico. Y de eso, pues yo no veo que eso tenga o amerite el mayor análisis por la gran prensa. Vemos que no se le ha dado la dimensión que significa que el señor que fuera secretario de Seguridad en la alcaldía de Federico Pinocho Gutiérrez, que fue condenado ya por sus vínculos con la temible oficina de Envigado, pues que eso no se haya profundizado. Y falta un pedazo de la historia. Federico Gutiérrez sabía de esa alianza, protegió a Villegas, en fin, ¿no es cierto? Aquí hay una noticia que es la que quiero comentar y conversar con ustedes. Mientras Federico Gutiérrez se para en la puerta La Picota a decir mentiras y a decir que el pacto histórico es un pacto del crimen, mientras él decía eso, pocas horas después, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en contra del exgobernador y excongresista antioqueño Luis Alfredo Ramos. ¿Y quién es Luis Alfredo Ramos? Pues Luis Alfredo Ramos es un alfil, una ficha dura del uribismo, del entorno uribista que acompaña la candidatura de Federico Gutiérrez. Fue una decisión de 154 páginas con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, donde ratificó la sentencia de la Sala Primera en primera instancia, con la cual fue condenado a 7 años y 9 meses el excongresista Luis Alfredo Ramos. ¿Saben por qué lo condenan? Por alianzas con actores ilegales, concretamente con grupos paramilitares. Ya Luis Alfredo Ramos ha pagado 3 años de prisión. Y hace poco se filtró en las redes sociales una foto de Luis Alfredo Ramos, que debe estar detenido, seguramente pidió un permiso ese día, y estaba muy cómodo en una cafetería de la ciudad de Medellín, conversando con Alex Char, de la coalición de Federico Gutiérrez. Por eso yo insisto al señor Federico Gutiérrez, los que han hecho pactos con la criminalidad, los que tienen senadores y congresistas pagando condenas por criminales y en alianza con grupos paramilitares, es todo el entorno de la campaña de Federico Gutiérrez. De allí que esta noticia de
la confirmación de la condena a 7 años de prisión por vínculos con actores ilegales, concretamente el paramilitarismo del señor Luis Alfredo Ramos, pues no puede pasar desapercibida en medio de la campaña presidencial. Ese entorno de Federico Gutiérrez es lleno de esos actores que hicieron acuerdos con la ilegalidad paramilitar en este país. ¿Por qué no hacen ese tipo de relaciones? ¿Por qué no profundizan en ello? ¿Por qué no salpica esto a la campaña de Federico Gutiérrez y se le permite decir mentirosamente al país, no, que aquí los criminales son los del pacto histórico? No es así, señor Federico Gutiérrez. Veamos lo que dice Gerardo Vega, de la corporación Forjando Futuros, una organización no gubernamental que ha trabajado en el tema de víctimas, sobre todo en Antioquia, en el Urabá antioqueño, y sobre todo el tema del despojo de tierras, lo que significa la ratificación de la condena al excongresista Luis Alfredo Ramos, aliado de Álvaro Uribe Vélez, aliado del presidente Iván Duque, y en la campaña de Federico Gutiérrez. Escuchemos. Bueno, Gerardo, ¿quién es y qué representa a Luis Alfredo Ramos para el departamento de Antioquia y para el país? Luis Alfredo Ramos es una persona que ha estado vinculada a la política nacional y a la política departamental en Antioquia. Era candidato a la presidencia de la República por el partido que hoy gobierna a Colombia, por el Centro Democrático. Precisamente su candidatura presidencial se vio frustrada por esta investigación, su participación en la parapolítica. Ha sido gobernador de Antioquia y ha sido senador de la República. Es un hombre activo en la vida política de Colombia, en el pasado y en el presente, él y a través de su propia familia. Hoy ha sido condenado, ratificada la condena por la Corte Suprema de Justicia en la sala penal por el concierto para delinquir, por asociar, por concertarse con grupos paramilitares, grupos criminales, para obtener beneficios políticos y para ser apoyado en esos cargos en que estuvo Senado de la República y Gobernación de Antioquia por grupos paramilitares. ¿Aún existen en el país y en este departamento particularmente nexos entre políticos y paramilitares? Bueno, la estructura paramilitar siempre ha estado sostenida también por apoyos políticos, por élites regionales, comprometidas en grandes terratenientes, en políticos y en funcionarios públicos, fundamentalmente de la fuerza pública, ejército o policía. Y evidentemente existe hoy ese vínculo todavía hoy, pues porque en Colombia en el año que llevamos, en el 2022, se han presentado 30 masacres, 50 líderes sociales han sido asesinados y 11 personas firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados. Eso no lo hace nadie individualmente. Eso, cuando hay este número tan grande de asesinatos, cuando esta matazón, alguien paga, alguien financia, alguien lo hace atrás. Y para eso necesitan grupos estructurados, como los grupos paramilitares, como las Águilas Negras, que se dice pues de los comunicados que ellos mismos sacan. Pues existe una estructura paramilitar en Colombia que está asesinando y ocasionando estas masacres en Colombia. En esa misma línea, ¿qué representan esos caciques políticos para, digamos, que esté pasando esto que usted cuenta? Los caciques políticos han representado unas élites regionales que tienen profundos vínculos con la ilegalidad, paramilitares, narcotráfico, concentración de tierra, despojadores de tierra. Siempre encuentras el cruce entre esos temas: narcotráfico, despojo de tierras, desplazamientos, entre políticos, élites de políticas regionales y grandes terratenientes con grupos paramilitares. Siempre está sostenido, la estructura del Estado colombiano y del gobierno central ha estado sostenida sobre esas élites regionales, y esas élites regionales han estado sostenidas sobre grupos ilegales. Finalmente, ¿qué considera que debe pasar ahora que se ratifica esa condena contra Luis Alfredo Ramos? Lo importante es que fueran a los escenarios creados para la terminación definitiva del conflicto, que asistieran a la JEP para que allí narren realmente cómo han sido los acuerdos y el concierto para delinquir con otras personas,
con empresarios, con políticos, con funcionarios públicos, es allí en esos tribunales donde debe de velarse la verdad para la finalización del conflicto armado. Si tienen un propósito de paz, de reconciliación, de reivindicación para las víctimas, pues deben ir a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, deberían ir a la Comisión de la Verdad antes de que se produzca el informe final de la Comisión de la Verdad, que es el próximo 28 de junio. Pues muy importante que allí esos tribunales y esas comisiones pudieran obtener respuesta de estas personas que ya están siendo condenadas por la justicia ordinaria y conocer más allá de lo que hoy no se conoce en justicia ordinaria, en el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, porque aquí en la JEP deben contar, deben decir, a cambio de beneficios jurídicos, deben decir con quiénes se concertaron, con quiénes acordaron, con qué empresarios, con qué funcionarios públicos, con qué miembros de las fuerzas militares, contar la verdad. La verdad es un requisito previo para el perdón, para la reconciliación y para la paz en Colombia. Estaban ustedes escuchando a Gerardo Vega, presidente de la corporación Forjando Futuros, organización no gubernamental que trabaja en Antioquia, especialmente en el eje bananero, y trabaja también sobre el despojo de tierras. Y lo estaban escuchando diciendo y argumentando la importancia de la condena a Luis Alfredo Ramos, pero sobre todo quién es Luis Alfredo Ramos. Y explicaba cómo estas élites regionales consiguieron su poder apoyando a grupos paramilitares. Y con ello, cómo apalancaron el despojo de tierras, no solamente en Antioquia, sino en el Caribe, en diferentes partes del país. Entonces, volvemos al punto. Luis Alfredo Ramos, un caracterizado uribista y en este momento acompañando y apoyando sus huestes a Federico Gutiérrez, pues terminan siendo unas fuerzas que han hecho alianza con el paramilitarismo, han despojado la tierra y en consecuencia Gustavo Petro, cuando le dicen o señalan al pacto histórico de expropiadores, pues dicen: no señor, aquí vamos a hacer dos cosas, vamos a titular la tierra de los campesinos, vamos a cumplir la ley de restitución de tierras, pero agrega y le dice a un candidato como Federico Pinocho Gutiérrez, que tiene ahí a Luis Alfredo Ramos, pues les dice: ¿y ustedes van a dejar de recibir el apoyo de los despojadores de la tierra en Colombia? Sobre esa pregunta, sobre esa iniciativa del candidato Gustavo Petro, nadie la retoma. Y está en el centro de la reconstrucción o de la transformación de cambio del nuevo país. Cumplir la ley de restitución de tierras y que en las campañas políticas actuales no se reciban a los despojadores de tierras, nuevos ricos, empresas que ayudaron a despojar tierras en este país. Entonces, cuando uno escucha a Federico Gutiérrez diciendo que el pacto histórico es un pacto con la criminalidad, nada de eso, es todo lo contrario. Ustedes son los que tienen en sus filas varios criminales. Y es válida la pregunta para Federico Gutiérrez: ¿usted dejará de tener como apoyos a su campaña despojadores de tierra? ¿Podrá un candidato, llámese Fajardo, llámese Federico Gutiérrez, que tiene despojadores o empresas que auspiciaron, que se hicieron los de la vista gorda en el tema del despojo de la tierra, podrán esos candidatos llevar y sacar adelante una de las leyes fundamentales del proceso de paz para la paz de Colombia, que es un acto de justicia con las víctimas de Colombia, que es sacar adelante la restitución de tierras, que se calcula en 6.500.000 hectáreas y que el proceso se ralentizó, se detuvo en el gobierno de Iván Duque, porque eso es sinónimo de hacer trizas la paz. Veamos a Luis Alfredo Ramos
cuando públicamente daba su apoyo al presidente Duque. Bueno, vengo a integrarme a la campaña presidencial de Iván Duque. Después de estos meses en los que he participado como militante del Centro Democrático, acompañando también a distintos candidatos a Senado y Cámara en las listas mayoritarias que serán las del Centro Democrático y las del presidente Uribe. Al presidente Uribe le renuevo toda mi decisión, todo mi apoyo y seguiremos trabajando por el liderazgo de este país que él siempre ha mostrado. Vengo a integrarme a esta campaña, doctor Iván, para que el 11 de marzo se pueda ganar con su nombre la consulta que es tan importante, en la que participarán Marta Lucía Ramírez también y el doctor Alejandro Ordóñez. Estoy seguro. Ahí veían ustedes a Luis Alfredo Ramos, hoy condenado a 7 años de prisión por sus vínculos con grupos paramilitares, dándole el apoyo al presidente Iván Duque, como también su movimiento le ha dado el apoyo hoy en medio de esta carrera a la presidencia al candidato Federico Gutiérrez. Esos son los hechos, ahí están. Quiero en este momento leer parte de la sentencia que ratifica la condena contra el ex senador Luis Alfredo Ramos. Cosas que me han llamado la atención de la sentencia, que si uno hace un ejercicio en este país hay unas piezas importantes en sentencias de la Corte cuando condenan a parapolíticos que vale la pena siempre leerlas. Por ejemplo, en este caso dice, la sentencia condenatoria dice, no se trata en este proceso, desde luego, de cuestionar las relaciones sociales o políticas del procesado, que por sí mismas no denotarían una situación objetiva de peligro para la seguridad, sino de la manera en que se articuló con un grupo armado al margen de la ley para alcanzar propósitos electorales, lo cual sí connota una situación objetiva de peligro demostrada, como ya se dijo, a través de los diversos contactos examinados, especialmente durante los años 2001 a 2007, con integrantes de los bloques Héroes de Granada o Centauros, conforme acreditaron Juan Carlos Sierra Ramírez y Andrés de Jesús Vélez Franco, con el bloque Metro y el cartel de la gasolina, acorde con la versión de José Raúl Mira Vélez y articulado por Metro Seguridad y la llamada Oficina de Envigado. Metro Seguridad. Volvamos, a mí me llama la atención, creo que Metro Seguridad es lo que tiene que ver con la Oficina de Seguridad de la Alcaldía de Antioquia, de la Alcaldía de Medellín, y la llamada Oficina de Envigado, dedicadas a patrocinar bandas y combos en la ciudad de Medellín, conforme dijo Jorge Eliezer Valle, y de la recepción de dineros y apoyos a sus campañas políticas, como lo narraron Carlos Enrique Areiza Arango y Jessy Alberto Castañeda, todos los cuales articulaban a su vez la efectiva comisión de múltiples delitos en la región que pertenecía al ámbito de su influencia, concluyó la Corte. El señor Luis Alfredo Ramos hizo alianzas criminales para efectos y con objeto electorales, dice la sentencia. Y esos son los que rodean a Federico Gutiérrez. ¿Quiénes gobernarán con la criminalidad? Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Nos vemos en minutos en otra entrega especial en el informativo del Tercer Canal, pero no se olviden compartir este material, compartir este contenido y sobre todo, por favor, sus donaciones son muy importantes. Seguiremos en nuestra tarea de, no quiero sonar prepotente,
pero tratar de equilibrar la balanza informativa en esta campaña presidencial. Aquí está el banner, tenemos el banner de NECI en este momento, profesor Milton Cafuche, máster de los másters de edición. Lo tenemos, ok, ahí está para hacer sus donaciones vía NECI, vía DaviPlata. Igualmente ahorita verán ustedes el comercial para hacer sus aportes y donaciones para que el tercer canal siga adelante. Muy buena tarde, ya nos vemos con más información. Si te gusta el contenido del tercer canal y deseas ayudar a la voz de los que no tienen voz, puedes ingresar a nuestro canal en YouTube, seleccionar tu video favorito, suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones, buscar el botón con el signo pesos, hacer tu donación y listo. Estarás contribuyendo a la labor del tercer canal, la voz de los que no tienen voz.